Nuestra leyenda urbana se mete de lleno a un segundo programa de homenaje al gran Mario Moreno Cantinflas. Las anécdotas de su vida, sus sufrimientos, sus pesares, vamos, los escalones que fue subiendo para llegar a ser lo que fue, al que alguna vez Charles Chaplin dijera que era el actor cómico más grande del mundo. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y este es nuestro segundo programa de homenaje al gran cómico mexicano Mario Moreno Reyes, Cantinflas. Bienvenidos a esta segunda emisión dedicada a uno de los mejores cómicos del mundo y al mejor cómico de México, Mario Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. Yo me encuentro en la casa del actor, fundada por él mismo en febrero de 1944 y que ha ayudado a cientos de actores que se retiran. Comenzamos esta segunda emisión, esperamos que les guste. Ahí está lo que yo quiero. Tú riegas la flor. ¿Y por qué la riego? Porque la flor hay que regarla. Muy bien. Si tú tienes una flor... Padre, el sol es el que fecunda. Un momento. Creció la flor. Ahí es donde entra la botánica. Cuando una flor que debe o no debe, desde el momento que es flor, permíteme, no seas tonto, ¿para qué es eso? Para algunos, la película por excelencia de Mario Moreno Reyes, alias Cantinflas, es Águila o Sol. Esa es la que representa realmente el personaje en toda su plenitud. Sin embargo, la gran consagración de Cantinflas llegaría en 1940 al filmarse esta película cuyo cartel, cuya fotografía está junto a mí. Estamos hablando de Ahí está el detalle. En esta película se van a integrar tres personajes: Estanislao Chirinsky, el concuño de Cantinflas, Joaquín Pardavé y el propio Mario Moreno. Ahí va a estar también la gracia, la belleza de Sofía Álvarez. Una película de enredos que, sin embargo, pues le permite a Cantinflas justamente cantinflear, justamente, bueno, pues decir y no decir, hacer toda una disertación y que al final de cuentas no dijera nada. ¿Y usted, señor Leonardo del Paso, toma por esposa a doña Clotilde Regalado? Yo ni regalada, gracias. ¿Cómo? ¿Que está pasada? Sí, de años. Vamos, Leonardo, más seriedad. ¿Te parece poco serio lo que me está pasando? Vamos, contesta que sí, estúpido. Esta película, de acuerdo con Carlos Fuentes, va a hacer que la gente se dé cuenta que en realidad los políticos cantinflean cuando hablan, que en realidad, bueno, pues ellos, a final de cuentas, dicen y en realidad nada dicen. Bueno, en este escenario hubo mucha gente a lo largo de su vida que votaba por Cantinflas para presidente de la República. Él alguna vez, en el año de 1938, haría un manifiesto lanzándose a la presidencia de la República. El manifiesto, publicado en la revista Rotofoto, decía lo siguiente: camaradas, este es un momento palpitante de todo ser que quiere ser lo que no puede ser. Tomo la palabra para dirigirme ecuánime y sincero con todo el conglomerado que se aglomera cuando no hay una pista donde aglomerarse. En este texto, pues, él daba su intención de ser presidente de la República. Sin embargo, la gente lo cree y a final de cuentas hubo decenas y decenas y decenas de boletas que se anularon justamente porque la gente ponía el nombre de Mario Moreno Cantinflas como candidato independiente. Mi mamá fue la que me viste de Cantinflas, me hace un libretito porque ya lo tenía más claro y me presenta con el Pollo, con el director del programa. Me dice, mire, que Carlitos haga a Cantinflas. El Pollo me enseña cómo imitarlo, cómo hacerlo. Yo veo al Pollo y ahí empiezo un poco a ver cómo era Cantinflas. Y de ahí nace la idea. Es una idea de mi mamá, en realidad, porque sabía que me gustaba, que podía yo hacerlo, ¿no? Me presento con Sabludovsky en su noticiero de 24 horas y ahí, bueno, surge la magia, como siempre, de ese personaje, que es que me habla don Mario Moreno Cantinflas al noticiero y le diga, oye, muy bien, chato, y sigue adelante, y qué bueno. Y eso me dio un
un apadrinazgo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué no presenta mejor a un artista famoso en el mundo? Famoso en el mundo. Ah, ya sé quién es, mi joven, ya sé quién es. Por dos, señor Moreno, ahora sí. Bueno. Bueno. Sí, señor. Quiero felicitarte muy calurosamente, darte un abrazo y decirte que ya eres un grande artista. Muchas gracias. Decirte nada más que sigue adelante, estudia mucho, prepárate mucho porque hacen falta en la vida, en el mundo, comediantes como tú que den un poco de alegría al mundo porque es lo que necesita el mundo. En este momento me encuentro en los hermosos jardines de la Casa del Actor, acompañada pues de su presidenta vitalicia y amiga íntima de Mario Moreno Cantinflas, Mati Buitrón. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana. Al contrario, ustedes por venir, se los agradezco. ¿Cuándo fue la primera vez que conociste a Mario Moreno Cantinflas? Mira, fue una cosa muy curiosa. Primero me enteré que Celestino Gorostiza, que era el maestro de la Academia Cinematográfica de México, el dueño, a dónde estaba la academia, fui a hablar con él y me dijo, oye niña, no, pues yo tenía 14 años. Me dijo, no niña, ¿qué te pasa? Aquí lo más que se puede entrar a estudiar cuando se tiene 15 años. Estando en esa escuela, en clases de danza, me sacaron unas fotografías y me publican como orquídea del cine nacional, diciendo que yo estaba concursando para eso. Así fue como Cantinflas se enteró que yo existía. Entonces mandó a un señor que era muy amigo de él y llegó a ver a Cantinflas y me ve Mario, me dice, hola, ¿cómo está? Yo voy a hacer una obra de teatro porque es muy serio, ¿no? Esto y otro, y yo quiero lanzarlo, usted va a ser mi dama joven. Y cosas de la vida, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Yo tuve que ganarme la vida porque el que no se gana la vida, pues la pierde. Y me hice cómico, ya estaría de Dios. Ojalá y no me haya dedicado a otra cosa. Esto lo decía en su medio lenguaje, en su lenguaje florido, que finalmente, bueno, le daba la caracterización de su vida. Esto lo decía Cantinflas en relación con su carrera. En realidad, un cómico que va a salir de México, que va a traspasar la frontera para llegar a triunfar en aquella película inolvidable, La Vuelta al Mundo en 80 días. La oportunidad le llegaría a Cantinflas siendo amigo de Elizabeth Taylor, la mujer de los ojos color violeta. Él asiste como testigo de la boda de Liz Taylor con Mike Todd. Mike Todd, bueno, finalmente le da la oportunidad de ir al cine a realizar esta película en la que va a ser el papel de Passepartout. Finalmente, el papel de la vis cómica de esta novela de Julio Verne. Aproximadamente, ¿a qué distancia estamos de Marsella y qué tiempo haríamos agarrando el tren a buena hora? A Marsella, sí, hombre, sí, estamos en España. Además, Marsella está lejísimo. Además, por barco rápido, 10 horas. Why aren't they speaking French? Because we are in Spain, master. Spain? Yes, sir. Hijo, si andamos renorteados. It's a long trip to Marseille. Sin embargo, la incursión de Cantinflas en Hollywood no sería tan afortunada. Después abrió una segunda película, Pepe, que no tuvo el éxito de taquilla y Cantinflas como que decidió refugiarse nuevamente en su México querido y como que decidió, bueno, pues cambiar un poco la fisonomía del peladito, la fisonomía que lo había vuelto, bueno, pues el cómico carpero que se había metido de lleno al cine. Y entonces, bueno, se empieza a poner traje, se empieza a poner corbata y de pronto, bueno, se va a convertir en magnate. Llegaba el momento que él tenía sus oficinas, llegaba el momento que él tenía un edificio que finalmente se caería en el terremoto de 1957. Llegaba el momento en que también él tenía un lugar, una oficina, un edificio, un restaurante del edificio que se llamaba Rioma, es decir, al revés, Mario. Finalmente este restaurante tampoco tendría el éxito, sin embargo, Cantinflas crearía su propia productora de películas de nombre Posa Films. El jovencito aquel, aprendiz de bolero, aprendiz de todo, el bueno para la carambola, el bueno para los piropos, el bueno para todos los oficios. Bueno, pues este muchacho se convertiría en un gran magnate. En el edificio básicamente recibía a gente que llegaba a pedirle favores. El filántropo que nunca quiso reconocer. Él decía, si yo doy o no mi dinero, es cosa mía, a nadie le importa.
que el ser artista en aquel entonces como que era un pecado. Pero mi tío ya lo traía, era una cosa natural. Y empezó a trabajar en las carpas donde se maquillaba en exceso, porque aunque mi abuelo y mi abuela criticaban mucho a los cómicos y a las gentes que se dedicaba a la farándula, a la vez, al mismo tiempo eran fanáticos de ir a verlos, a las carpas. Y me contaba mi padre, porque él trabajaba y lo veían trabajar como boletero a la entrada de eso, que llegaban sus papás y no reconocían a mi tío por el maquillaje que se ponía en el rostro. Entonces, y lo admiraban muchísimo sin saber que era su hijo. Sin embargo, cuando mi tío empezó a agarrar fama, mi abuelo, que era un hombre muy sensible y todo, sacaba sus tarjetas, Pedro Moreno Esquivel, papá de Cantinflas. Así decían sus tarjetas. Personaje de barrio, ¿alguna vez Cantinflas regresó a su viejo barrio del centro histórico? Se metió otra vez por las calles del barrio de San Miguel, se metió alguna vez también por las calles de Guatemala, donde le gustaba deambular, donde alguna vez trabajó como perito calígrafo. Se metió naturalmente por la calle de Santa María la Redonda, en donde, bueno, pues había estado su famosísima cuna, la carpa Ofelia. Alguna vez también él recordaba cómo, bueno, pues se iba de pinta a Chapultepec o se iba de pinta a los llanos de Balbuena, pero también, bueno, pues él decía que a pesar de que tenía la piel de líder, a pesar de que era el jefe de la palomilla, a pesar de que se le daba todo el don de la palabra, se le daba también la facilidad de conquistar mujeres, a pesar de no ser un hombre muy atractivo, que digamos. Bueno, a pesar de todo eso, él ocultaba sus sueños. Quizás en algún momento dado, pocos eran la gente que podían acercarse a él, incluso ni siquiera a su esposa. Y de pronto él, a la muerte de su esposa, a la muerte de Valentina, se da cuenta de que la popularidad lo ha arrollado. De pronto él llega, había terminado el sepelio de la señora, él venía en la calle y de pronto, bueno, tenía ganas de tomarse un vaso de leche, se bajó y la gente empezó a aglomerarse y empezó a pedirle autógrafos. Naturalmente, bueno, pues en ese momento de dolor, lo menos que quería era tener a la gente cerca a Mario Moreno. Sin embargo, se dio cuenta que Cantinflas y Mario Moreno ya no podían separarse jamás. Fue una amistad de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida fue un hombre de verdad. Fíjate que yo lo admiraba mucho. Yo cumplí 15 años en el Insurgentes, cuando estábamos trabajando, y esa vez Mario, nunca se me va a olvidar, pagó a toda la compañía y me hizo mi fiesta de 15 años. No, de verdad. De verdad, me la hizo en un lugar que se llamaba Astoria, que era en Nuevo León, creo que se llamaba la calle, que era un centro nocturno. Y entonces de repente llego yo, no sabía, y dice, no, usted no, ahora no hay función, ahorita nos vamos a su fiesta. ¿Cuál fiesta? Pues me hizo mi fiesta, adorado el hombre. Y así siguió la amistad, digo, bueno, por tiempo indefinido. Pero que cuando se ponía en el escenario era otra persona. Sí. No, aparte de eso, era un ser humano maravilloso. Yo te juro que yo veía gente y gente que entraba a su camerino. Él tenía el camerino 777 y yo tenía el 0. Me había puesto ahí porque yo daba mucha lata, realmente. Pero bueno, yo veía que entraba mucha gente y decía, ¿de qué se trata? ¿Por qué? Y un día me dijo, venga acá, escuincla, para que vea. Entonces llego y me siento ahí en el camerino, en el intermedio de los domingos sobre todo, y un señor que su hijo estaba muy enfermo le dio para la hospitalización, que otro se iba a casar y no tenía para la renta, o sea, el fiador le dio el año de renta, a otra señora, o sea, era de verdad, era increíble. En esa época mucha gente decía, Mario Moreno se hace publicidad. En ese caso no había nadie. Dos cosas cuidaba con especial celo Mario Moreno Cantinflas. Una era su vida privada y otra era su intimidad. Poca gente tuvo acceso realmente a su casa. La casa de Mario Moreno estaba en las lomas de Chapultepec, una casa inmensa, 6,000 metros de terreno, un jardín inmenso, pero insisto, quizás él, por su deseo de seguir conviviendo con el pueblo, por su deseo de ser uno más,
integrado con la multitud. Bueno, él no quería que se viera su casa. Sin embargo, alguna vez el gran escritor mexicano, el dramaturgo Vicente Leyero, lo convenció de que lo llevara a su casa. Y bueno, una revista plasmó los detalles de la casa. No le cuento mucho. La casa tenía un billar, la casa tenía una cafetería, tenía por lo menos 2 o 3 salas donde guardaba los trofeos adquiridos a lo largo de los años, y estaba también un cuarto de juguetes de su hijo Mario Arturo, que entonces era un pequeñín, que entonces era pues un niño travieso, un niño, vamos a decir, inquieto. Pero fundamentalmente la parte más interesante era que de pronto, a través de un juego de espejos, se presentaban estrellitas en el cielo. Se apagaba la luz y parecía que el cielo se cuajaba de estrellas. Haga de cuenta el cine Alameda de los años 50. Haga de cuenta ese cielo cuajado que hacía que, estando uno en la sala, pareciera que en su momento estaba uno al ras del cielo. Parecía que estaba uno pues en pleno campo. Así era la casa de Cantinflas, pero repito, la intimidad siempre la quiso guardar él con especial celo. El mayor reto para mí de Cantinflas es hacerlo bien. Puedes dibujarlo correctamente, mucha gente lo ha hecho correctamente, pero hacerlo bien significa lo que te decía, el transmitir una sensación, una emoción, algo que se te haga divertido, que te arranque una sonrisa, que digas, ay, qué tierno, lo que tú quieras, pero que te transmita algo. Ese para mí es el reto, no solamente el parecido, sino ese algo que le ponemos que le da ángel. De abril de 1993 llega la muerte a visitar la casa de Mario Moreno. El cáncer finalmente lo había fulminado. Hay 3 días de duelo en México. Uno en la funeraria Galloso, donde se velan originalmente los restos. Posteriormente los restos se van a ir a Landa, de la que había sido secretario general, justamente en el Teatro Jorge Negrete. Ahí va a llegar, a pesar de que no eran personajes, vamos a decir, que tenían una empatía tal. De todos modos, ahí va a llegar Cantinflas en sus restos, y finalmente el homenaje popular en Bellas Artes. 500,000 de personas va a llegar a ver el cadáver del ídolo, el cadáver del hombre que había hecho pues toda una página de risa que había envuelto la vida de México durante muchísimos años. El cortejo finalmente pues va a ser también del pueblo. Finalmente, bueno, pues Cantinflas va a llegar a la última morada con una frase que va a servirle de epitafio: aquí estoy y no me voy. Esa sería pues el último chiste, la última parodia, el último chascarrillo de Mario Moreno Reyes, alias Cantinflas, el hombre al que los presidentes de la República, bueno, fueron a darle el pésame a la familia, donde el hombre al que los presidentes de Estados Unidos y de México recibían en su residencia, el hombre al que de pronto, bueno, pues en todo el mundo se le rendían homenajes en tributo a su capacidad, no solo histriónica, sino fundamentalmente a su formidable vis cómica. Yo le aprendí a don Mario su don de gentes, su calidad humana, su sencillez. Y de Cantinflas, pues esa particularidad que tenía para bailar, para expresarse, para gesticular, para caminar, con cariño y con respeto, y sobre todo deseando que hubiese muchos cómicos como él, aunque es muy, muy difícil, porque la comicidad de ahora es realmente muy sucia. La mayoría de los cómicos dicen tantas majaderías, hombres y mujeres, que se ha perdido el respeto por lo del televidente. En esa época, la gente que te admiraba y que te mandaba flores, ya sabes, ¿no?
te mandaba chocolates, les encantaban y yo adoraba los chocolates, no sabes lo que era eso. Entonces, yo me acuerdo que yo llegaba y un día yo vi que Mario salía corriendo de mi camerino y yo dije, ¿qué pasa? Le encantaba robarse mis chocolates, nada más por molestarme, yo creo. Entonces le digo a Ernesto Finance, fue el director de Chocolón, y le digo al señor Ernesto Finance, oiga, señor Finance, este señor se está robando mis chocolates, me va a agarrar de malas, yo voy a... Cálmate, ¿qué te pasa? Y me dice, así todo suspicaz, me dice, hay chocolates purgantes, Mati. Al día siguiente le digo a Lupita, vamos a la farmacia, ma. Chocolates purgantes. No. Llegué temprano, no vi que entró, se tragó todos mis chocolates que pudo. Y había una escena que la hacía Amparito Rosamena, que salía de maestra, y salían todos los niños en la escuela. Y se la pasaba en esa escena diciendo, Mario, maestra, ¿me deja ir al baño? Y le decía a Amparito, no, cállate y siéntete. Y otra vez, y cállate y siéntate. Y no lo dejaba ir nunca al baño. Y esa vez estaba yo viendo así, de repente comienza, maestra, ¿me deja ir al baño? Y dije, ya le haría efecto. Yo pensaba, ¿no? Y dice Amparito, en paz descanse, cállese y siéntese, no va a estar a ningún lado. Maestra, y que se sale disparado del foro. Dije, no, pues ya. Entonces estaba el señor Finance al lado de mí y me dice, ¿qué hiciste, Mati? Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Mati Huitrón, presidente vitalicia de la Casa del Actor, fundada y creada por Mario Moreno Cantinflas. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias, a ustedes, a todos ustedes. Que las nuevas generaciones vean lo que hizo Cantinflas. Para mí, él y Chespirito son, sin lugar a dudas, en mi opinión, los cómicos más grandes que tiene México. Y ojalá hubiera más, ¿no? Pero Cantinflas, bueno, trascendió fronteras increíble, como nunca nadie antes, mucho menos en su tiempo, ¿no? Que no había la tecnología o la velocidad con la que las cosas se podían transmitir a otros países. Un artista del pueblo con películas muy ingeniosas, con humores como el humor de esa época, un humor muy blanco, muy pícaro, pero muy ingenioso al mismo tiempo. Hay varias que me gustan mucho, pero ahí está el detalle, la parte con Joaquín Pardavé, cuando mata a Bobby, que usted mató a Bobby, no, pues sí, claro que lo maté, así nomás lo decía, y porque estaba rabioso, además estaba rabioso, pues claro que estaba rabioso, y me da gusto, ¿no? Que lo está confundiendo con otra, es increíble, me parece genial, la parte del circo, cuando estaba, me acuerdo mucho de esa parte del circo que sale con las pesas, y me fascina, por supuesto el bombero, ¿no? El bombero atómico, peliculón. Así como alguna vez salió en hombros de la Plaza de Toros México y antes del toreo de la Condesa, de la afición que finalmente le gustaban sus faenas bufas, a fin de cuentas, bueno, pues él hacía de la fiesta brava más que un arte, bueno, más bien le agregaba un arte más, el arte de la risa. En este caso, bueno, pues también a la última morada de Mario Moreno Cantinflas nos va a acompañar un paseillo integrado por policías cuyo gremio lo adoraba después de haber hecho aquel gendarme desconocido, aquel 777. Ahí estaban los bomberos, a los que les había encantado la parodia que había hecho de ellos en El Bombero Atómico. Ahí estaban también los taxistas, ahí estaba la gente del pueblo, que muchas veces se había visto reflejado en las películas de este extraordinario personaje. Ahí estaba México entero, y de pronto caía la lluvia. Los periódicos de la tarde decían, el cielo llora también la muerte del Bimbo. Esa era la estampa clásica de la última morada de Mario Moreno Cantinflas, un hombre al que, bueno, pues le había dado la vida prácticamente todo. A pesar de que su esposa había muerto muy joven, él había tenido relaciones con algunas mujeres, algunas de ellas de escándalo, pero él siempre quiso preservar ese secreto. Por ejemplo, con una mujer llamada Joyce, que finalmente, bueno, lo demandaría en Estados Unidos, le sacaría $2 millones de indemnización. Bueno, ese tipo de cuestiones él no quería sacarlas, como tampoco quería que se conociera su faceta de filántropo. Lo que queda a final de cuentas es la figura, lo que queda es la estampa, el Quijote sin mancha, el hombre que hizo el papel de D'Artagnan, el hombre que hizo tantos papeles, finalmente se quedó
viviendo íntegramente en nuestro suelo. Mario Moreno Cantinflas, el artista, el hombre, yo diría el poeta de la risa. Gracias por haber estado con nosotros en este segundo programa en homenaje a Mario Moreno Cantinflas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y lo espero como siempre a las 9:30 de la noche aquí por Canal 40, Proyecto 40, el próximo sábado. Que tenga usted la mejor de las noches. Y ya terminamos este segundo especial dedicado a Mario Moreno Reyes, mejor conocido por todos como Cantinflas, un hombre que comenzó a divertir al mundo entero desde las carpas aquí en el centro histórico de la Ciudad de México, que pasó a la pantalla grande con su primera película titulada Águila o Sol y que a partir de ese momento divirtió a todos los hispanoamericanos con ese famoso humor denominado cantinflear. Nos vemos la próxima semana.